En este programa vamos a aprender a resolver triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. En el último programa aprendimos a resolver triángulos rectángulos. Vamos a estudiar ahora la resolución de triángulos oblicuángulos. Estos son triángulos acutángulos si tienen todos sus ángulos agudos y triángulos obtusángulos si tiene un ángulo obtuso. Para resolver triángulos obtusángulos debemos primero definir el seno, el coseno y la tangente de un ángulo mayor de 90 grados. Veamos esta definición. Tomemos una circunferencia de radio igual a la unidad. Tracemos un diámetro completamente horizontal. Sea alfa un ángulo agudo. Tracemos la perpendicular al diámetro por el punto de corte del lado de alfa con la circunferencia. Tal como se ve en la pantalla, se forma un triángulo rectángulo. Llamemos C y S a los catetos de este triángulo. Sabemos que el seno de alfa es S entre 1, lo que es igual a S, y el coseno es C entre 1, o sea, C. Estas son las mismas definiciones vistas en el programa anterior. ¿Cómo definimos ahora el seno y el coseno de un ángulo mayor de 90 grados? Por el mismo procedimiento anterior, trazamos la perpendicular al diámetro por el punto de corte del lado de alfa y la circunferencia. Podríamos definir entonces seno de alfa igual a S y coseno de alfa igual C. Sin embargo, vamos a convenir que la medida del segmento C es negativa, ya que se encuentra a la izquierda del centro de la circunferencia. O sea, el coseno de alfa es negativo en este caso. Siguiendo las mismas reglas, podemos definir el seno y el coseno de ángulos mayores de 180 grados. En este caso, observamos que la medida del segmento S es negativa por estar debajo del eje horizontal. Entonces, seno de alfa es también negativo. Todo este repaso se debía a que queríamos resolver triángulos cualesquiera. Todavía no estamos preparados para ello. Vamos a necesitar el llamado teorema del seno. Este teorema relaciona cada ángulo con el lado opuesto. Es decir, relaciona el ángulo alfa con el lado A, el ángulo beta con el lado B y el ángulo gamma con el lado C. Concretamente, dice que A es a seno de alfa, como B es a seno de beta y como C es a seno de gamma. Veamos un problema concreto. Un avión vuela sobre la recta que une a dos estaciones de radar que están separadas por una distancia c. La primera lo ve con una elevación de alfa grados, la segunda con elevación beta. Hay que calcular la distancia del avión a la primera estación, o sea, B. Resolver este problema supone resolver un triángulo del cual conocemos un lado y los dos ángulos adyacentes. Conocemos C, alfa y beta. Gamma se obtiene inmediatamente porque la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Para calcular A, usamos el teorema del seno. Resulta A igual C seno de alfa entre seno de gamma. B se puede calcular del mismo modo y obtenemos B igual C seno de beta entre seno de gamma. Volviendo al problema del avión, tenemos la solución gamma igual 180 menos alfa más beta. Y la distancia a la estación A es B igual D seno de beta entre seno de gamma. Otra herramienta básica en la resolución de triángulos cualesquiera es el llamado teorema del coseno. Este relaciona un lado con los otros dos y el ángulo opuesto. Concretamente, dice que el cuadrado de un lado
es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de ellos por el ángulo que forman. El teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras, ya que si el ángulo beta es recto, su coseno es nulo y obtenemos c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Veamos ahora otro problema. Queremos resolver un triángulo del cual conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Conocemos b, c y alfa. Queremos calcular a, beta y gamma. El lado a se obtiene directamente por el teorema del coseno. A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc coseno de alfa. El ángulo beta se puede obtener ahora usando el teorema del seno. Resulta seno beta igual a b por seno de alfa entre a. Usando la tabla podemos hallar beta. Finalmente, gamma se obtiene de alfa y beta. Veamos un ejemplo de este último caso. Un barco viaja del puerto A al puerto B, que queda al este de A. La distancia D que separa a B de A es conocida. Para cumplir compromisos comerciales, el barco debe llegar a B en un tiempo determinado t. Un viento sopla del noreste con una velocidad conocida v sub a. El viento modifica la dirección y la velocidad del barco. Nuestro problema es averiguar qué dirección y qué velocidad deberá llevar el barco para llegar a tiempo a su destino. Haciendo el cociente de la distancia que se va a recorrer entre el tiempo que se va a emplear, obtenemos la magnitud de la velocidad v asterisco en dirección este, que debe tener el barco en definitiva. Veamos el esquema. El ángulo de v asterisco y la velocidad del viento v sub a es de 90 grados más 45 grados. Consideremos este triángulo. Conocemos de él un ángulo y dos lados. Queremos conocer el tercer lado. ¿Por qué? Al conocer el tercer lado, tendremos la magnitud de v sub f. V sub f es la velocidad que, compuesta con v sub a, nos dará v asterisco. El problema se redujo a la resolución de este triángulo. Observa que la dirección del barco está dada también por el ángulo alfa. Este triángulo se resuelve aplicando el teorema del coseno y el teorema del seno. De estas fórmulas podemos obtener b y alfa. Veamos un último problema. Una grúa que tiene los dos brazos iguales, AC y CB, levanta un peso P. Suponemos conocidos el peso P y el ángulo φ que forman las dos torres de la grúa. Además, sabemos que estas son iguales. A causa del peso P, se produce una tensión en la guaya AB. Esta tensión T es la fuerza que impide que la grúa se caiga. Queremos saber cuánto vale esa fuerza T. Para trabajar cómodamente, vamos a hacer un esquema de la situación. Fíjate que el triángulo ABC es isósceles, puesto que la grúa tiene las dos torres iguales. Entonces, los ángulos marcados alfa son iguales. El peso P se puede descomponer en dos fuerzas. F sub 2 en la dirección de BC y F sub 1 en la dirección T. Entonces tenemos que P es paralelo a AC. F sub 1 es paralelo a AB. F sub 2 es paralelo a CB. Además, F sub 1 más F sub 2 es igual a P. Debido a estos paralelismos, los ángulos marcados alfa son iguales. Luego, el triángulo pequeño también es isósceles. Además, el ángulo de abajo es igual a φ. Ahora,
Fíjense que la magnitud de f1 es igual a la de t, ya que f1 es la componente de P en la dirección de AB. Lo que debemos calcular es entonces f1. Para esto, vamos a calcular primero alfa. Como la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, tenemos que φ más 2 alfa es igual a 180 grados. Luego, 2 alfa es igual a 180 grados menos φ. Y de aquí, alfa igual 90 grados menos φ medio. Conociendo alfa, podemos aplicar el teorema del seno. P entre seno de alfa es igual a la magnitud de f1 entre el seno de φ. Esto es, P entre seno de 90 grados menos φ medios igual a la magnitud de f1 entre el seno de φ. Tenemos entonces el problema resuelto. T es igual a P seno de φ entre seno de 90 grados menos φ medios. Con esto hemos terminado el programa de resolución de triángulos acutángulos y obtusángulos.